Como los fenómenos físicos no pueden ser diferentes por el hecho de que uno los vea desde sistemas diferentes, no puede ser que una varilla corte a la otra en un sistema de referencia y que en el otro sistema de referencia al revés, la otra varilla corte a la primera. Es decir, o termina destruida la varilla primada o termina destruida la varilla sin primar. Eso no puede ser. Entonces eso significa que como la física tiene que ser la misma en los dos sistemas de referencia, las dos varillas tienen que tener exactamente el mismo largo. No puede ser que uno sea más corta que la otra, porque en ese caso sería asimétrico el resultado. Y además daría resultados físicos diferentes en diferentes sistemas de referencia. Lo que les quiero decir, si en un sistema de referencia Pedro asesinara a Juan, eso es prácticamente lo que le estoy diciendo. A ver, entonces desde el punto de vista de la física, no tiene que haber ningún cambio de los sistemas de referencia. Eso sale ya en forma matemática, porque acuérdense que para las coordenadas X, acuérdense que el movimiento se produce sobre X, como hemos tomado los sistemas, la fórmula igual a Y, Z igual a Z. Eso significa que las coordenadas de los puntos extremos de la varilla no cambian movimiento de esas transversales por el movimiento relativo esas coordenadas en los dos sistemas de referencia. Actitudes perpendiculares al movimiento de los dos sistemas de referencia. Hay que decir, porque no sé si tratar de hablar. He perdido la conexión de red una vez más. ¿Será alguien que está queriendo entrar? No, si quiero, espera un minuto a que se estabilice su... Tal vez alguien más esté queriendo entrar. Ok. Les decía, entonces, por el movimiento relativo a los sistemas. Pero si un objeto se coloca en forma paralela al eje del movimiento, o sea, en la dirección X, la cuestión es diferente. Lo que hay que hacer es estudiar midiendo las posiciones de los extremos del objeto. Acá están dibujados esos objetos. Voy a tratar de ver si puedo. Ahí se agrandó. Voy a tratar de achicar un poco, de minimizar el tamaño. Acá está el objeto colocado sobre el sistema sin primar. Es el sistema donde está en reposo. En el sistema donde está en reposo, la longitud del objeto es le vamos a llamar L sub 0. ¿Por qué sub 0? Porque está en reposo, tiene velocidad 0. Entonces, longitud de esa varilla. Bueno, midiendo las posiciones de los dos extremos y haciendo la diferencia. O sea, aquí no hay X1. Ahora, cuando uno está en movimiento, la
decimos tiene que cumplir una condición, se informa, esto es primado. Primado, la varilla esta se está moviendo hacia la izquierda con velocidad menos v, cuando se ve el sistema primado. Hemos perdido de nuevo la conexión, chicos. La máquina me dice que se ha perdido la conexión. Pero ahí volví. Parece que ahí se recuperó. Bueno, les decía que la condición cuando una varilla se está moviendo es que la posición de los extremos se tiene que medir en forma simultánea. O sea, en el sistema primado, una condición del extremo 1 y T'2, el tiempo en que se mide la posición del sistema 2, del punto 2, tiene que ser igual. T'1 igual a T'2. La relación entre las coordenadas x1 y x2 en el sistema sin primar y la del sistema primado, Lorentz inversa. La posición x1 es el factor gamma por el x'1 más gamma beta c por T'1. Y la posición x2 es lo mismo. Esta es la transformación de Lorentz de los dos sucesos de medición la medición de la posición del punto 1 y la posición de medición del punto 2. Estas son las transformaciones para el punto x1 y para el punto x2. No está la T1 igual a tal cosa, la T2, ahí no hace falta. Estoy tomando nada más que la transformación de X. La resta entre X1, o sea, X2 menos X1 es la longitud de la varilla. De acuerdo con estas fórmulas queda esto que está acá. La condición que se pone en el sistema primado para medir la longitud es que T'1 de una se va. Resulta que yendo más abajo, que la longitud L en el sistema sin primar al gamma por el x'2 menos el x'1 es precisamente la longitud de la varilla en el otro sistema. Entonces, la longitud L es gamma por L'. Acá entonces está escrito que L', la longitud de la varilla que se está moviendo en el sistema primado, la raíz cuadrada pasa arriba, y se ve entonces que la longitud de la varilla en movimiento es menor que la longitud la que solemos llamar L0. Entonces trae la longitud de una varilla que está en la dirección del eje X. Todas las distancias sobre el eje X, cuando están en un sistema de movimiento, aparecen contraídas para el observando la varilla. La varilla está en el sistema sin primar, entonces el observador primado lo está viendo moverse. Entonces este fenómeno se conoce con el nombre de contracción de Lorentz. Hay algunas aclaraciones que hay que hacer. Cuando en relatividad se habla de observar, observar significa medir, o sea, significa fijar coordenadas y tiempos, o medir cantidades físicas. Pero observar no es lo mismo que ver. No es lo mismo que ver. La contracción de Lorentz, si ustedes la miraran, el proceso de ver es un proceso por el cual hay luz que llega de diferentes partes de un objeto
llegan simultáneamente a la retina. Es como cuando se saca una foto. Cuando ustedes sacan una foto, lo que hacen es fijar la luz que está llegando en forma simultánea a un CCD o al lugar donde se registra la fotografía. Pero la luz puede haber salido, y de hecho a las altas velocidades en las que estamos hablando acá, la luz puede haber salido en diferentes instantes de tiempo en las diferentes partes del objeto. Por ejemplo, si ustedes están tomando una foto de una varilla y se colocan delante de ella, la luz que llega simultáneamente al ojo tiene que haber salido, como hay una diferencia de camino entre la parte trasera y la parte delantera de la varilla, la luz para que lleguen juntas, la luz que salió de atrás de la varilla tiene que haber salido antes, porque tiene que recorrer más distancia. Entonces, lo que queda registrado en la foto, fijar los extremos de la varilla tiene que ser simultáneo en los dos extremos, pero ver es simultaneidad en el lugar donde se registra la foto. Bueno, aunque les parezca increíble, la teoría de la relatividad se hizo en 1905 y nadie se dio cuenta de esto hasta el año 1960, como dice acá. Pasaron muchísimos años, la gente pensaba que la contracción de Lorentz se podía ver, pero no, la contracción de Lorentz no se ve. Cuando uno hace bien la óptica de qué es lo que pasa con la luz que sale de un objeto que está en movimiento, lo que se ve es como que el objeto aparece rotado. Hay un libro de Gamow, un físico famoso, yo les he recomendado algunos libros de él. Hay un librito muy bonito que creo que está en la facultad, que se llama 30 años que conmovieron la física. Hay otro que se llama Gravedad. Y hay uno muy bonito que se llama, creo que se llama Mr. Tompkins en el País de las Maravillas, una cosa así. ¿Qué es lo que es ese librito? Bueno, es un librito de divulgación donde es una historia donde el personaje es un señor, un banquero, un contador, digamos, de banco, que tiene una vida muy aburrida y que le gusta de vez en cuando ir a algunas conferencias, y se mete a escuchar una conferencia de un profesor de física que le empieza a hablar de relatividad y de esas cosas, y el hombre se duerme. Pero mientras duerme, comienza a soñar y se ve transportado a lugares donde a universos donde los valores de las constantes físicas son diferentes de los nuestros. Y entonces la velocidad de la luz, por ejemplo, en vez de ser de 300.000 kilómetros por segundo, es, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora, una velocidad mucho menor. Entonces los fenómenos relativistas ahí se ven todos, o sea, en la vida diaria. Bueno, entonces en ese libro, Gamow contaba que va a un partido de billar y cuando taqueaban las bolas de billar para hacerlas colisionar unas con otras, él observaba que se transformaban en elipsoides porque se les contraía el eje en la dirección de movimiento. En vez de ser esferas, pasaban a ser esferas achatadas. Bueno, el señor Weisskopf en 1960 demostró que eso no es correcto, porque una esfera se ve rotada y una esfera que rota se sigue viendo como una esfera. Bueno, entonces es importante eso, que sepan que ver como se ve con los ojos o tomar una fotografía no es lo mismo que observar, que significa medir, que significa determinar por medición. Eso es lo que significa la palabra observar. Bueno, ahí más abajo está justamente hecho eso. Suponer que se emiten dos pulsos de luz simultáneos de los extremos de una varilla de la varilla en reposo y que se registran en otro sistema. Entonces van a ver que como
consecuencia de este fenómeno, fíjense que la luz sale simultáneamente desde los extremos de la varilla en reposo, no de la varilla en movimiento. La simultaneidad, para poderla medir, tiene que ser en el sistema donde la varilla está en movimiento, pero acá es al revés. Desde los extremos de la varilla en reposo se producen dos pulsos de luz simultáneos y se registran en una fotografía que está, en una placa fotográfica que está paralela a los ejes. ¿Cuál es la longitud que se registra? Bueno, ahí van a ver que no es la de la contracción de Lorentz, sino otra cosa. Acá tienen el calculito hecho. Y está abajo está aclarado que esto ocurre porque los pulsos de luz no son simultáneos en el sistema donde la varilla se está moviendo, sino que son simultáneos en el sistema donde está en reposo. Bueno, entonces tenemos un primer resultado que sale de las transformaciones de Lorentz, que es que varillas en movimiento un poquito de agua ya. Varillas en movimiento, y en general todas las distancias en un sistema en movimiento, se contraen en la dirección del movimiento. Por supuesto, eso tiene aparejado algunas cosas, como por ejemplo que la densidad de un cuerpo, cuando se mueve, cuando se contrae en la dirección del movimiento, su volumen disminuye y por lo tanto su densidad aumenta. Y su densidad aumenta también por otra razón, que la vamos a ver más adelante, que es que la masa aumenta con la velocidad. Entonces, un cuerpo que está en movimiento, su densidad aumenta por dos factores. Uno, por la disminución de volumen, y por otro lado, por el aumento de la masa. Vamos ahora entonces a ver qué pasa con el tiempo. Acá hemos visto lo que pasa con las longitudes de la varilla. Ahora analicemos qué es lo que pasa con el tiempo. En primer lugar, una de las cosas que modifica enormemente la teoría de la relatividad es el concepto de simultaneidad. Dos procesos simultáneos no son simultáneos en todos los sistemas de referencia. Hay sistemas de referencia donde los procesos van a dejar de ser simultáneos. Para darles una idea, acá está dibujado un experimento mental donde ustedes tienen dos procesos. Hay un carro que se está moviendo, que tiene una cierta longitud. Hay dos postes clavados en el sistema de referencia en reposo, que es el sistema O, que tiene el mismo largo que el carro este. El carro es el sistema primado o prima, se mueve con velocidad v hacia la derecha. Y en el momento en que el carro pasa con sus extremos por los dos postes, se emiten dos pulsos de luz. Para que, si quieren hacerlo simétrico, para que no sea todo en un único sistema, pueden imaginar que el carro está cerrando un circuito eléctrico y saltan dos chispas en A y en B, porque se conectan A con B y saltan dos chispas acá en A' y B', una cosa así. Bueno, en ese momento se producen dos pulsos acá. Si el observador sin primar, el O, está exactamente en la mitad entre A y B, bueno, va a mirar a los dos pulsos y los va a ver producirse simultáneamente, porque están a la misma distancia. Entonces la luz llega con la velocidad c, entonces van a decir, esos dos pulsos se han producido simultáneamente porque sé que están a la misma distancia y los estoy observando acá, los pulsos llegan simultáneamente a mí. Entonces los disparos iniciales se produjeron simultáneamente. El otro observador, ¿sí?, se está desplazando hacia la derecha. Entonces el pulso que sale desde A demora en llegar
primero. Le llega primero el pulso que sale de B y después le llega el pulso que sale de A. Entonces, el observador en el sistema primado dice los dos pulsos que se produjeron en A' y B' no fueron simultáneos. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en el medio de mi tren, de mi vagón, y sin embargo, como la luz se mueve con la misma velocidad de un lado y del otro, yo veo llegar primero la luz del lado B y después la luz del lado C. Entonces debe ser que los dos pulsos se han producido en forma no simultánea. Estoy casi seguro que si me voy ahora para darle permiso de entrada a gente que está pidiendo entrar, voy a tener problemas de conectividad. Así que veamos permítanme a ver qué es lo que pasa si les permito entrar. Porque veo que están pidiendo ahí entrar. Aguántenme un cachito. Bueno, ¿se cortó o no? Espero que no. No, está bien, profe. Bueno, lo dejé entrar, pero el miedo que cada vez que dejo entrar a alguien se corta. Bueno, entonces la simultaneidad no es la misma en todos los sistemas de referencia. De hecho, después vamos a ver que hay ciertos procesos que pueden verse hasta invertidos en el tiempo. Es decir, que no solamente que no haya simultaneidad, sino que incluso si en un sistema de referencia se observan dos sucesos, uno que ocurre antes que el otro, puede haber otro sistema de referencia donde ocurran al revés. Pero vamos a ver cuáles son las condiciones para que eso ocurra. Bueno, ahí está toda la explicación escrita, después léanla ustedes con detalle. Espero que lo hayan leído antes de entrar a la clase. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la dilatación del tiempo. Entonces, supónganse tener un reloj que está fijo en el sistema primado, en el origen del sistema primado, lo vamos a poner, y que se mueve entonces con la velocidad del sistema primado, con la velocidad v. Entonces vamos a considerar dos instantes de tiempo diferentes en el sistema primado. Esos dos sucesos, uno ocurre en la posición x'1 igual a 0, el primer suceso, en el tiempo t'1 igual a 0. O sea, cuando pasan los dos sistemas de referencia tenemos el primer suceso. Y el segundo suceso es, por ejemplo, una hora después, el paso de la manecilla del reloj por una hora. O sea, cuando pasa por el origen de coordenadas, supongamos la manecilla del reloj marcan las 12. Y el segundo suceso, las manecillas del reloj marcan la 1. Ha pasado una hora en el sistema primado. Entonces tenemos, el primer suceso ocurre en x'1 igual a 0, en t'1 igual a 0. El segundo suceso, como el reloj está ubicado en el origen de coordenadas, ocurre en x'2 igual a 0 también. El reloj sigue en el origen del sistema primado. Pero el tiempo t'2 del segundo suceso es este tau 0 o t0, que es una hora. Entonces, el intervalo de tiempo entre los dos sucesos, el delta t', es t'2 menos t'1, que le llamamos tau 0 porque, como les digo, el reloj está en reposo en el sistema primado. Acá le he puesto el cerito abajo para indicar que está en reposo. Si ahora quieren ver cómo aparecen esos dos sucesos, transformarlos al otro sistema. Entonces van a utilizar las transformaciones de Lorentz inversas. Las transformaciones de Lorentz inversa, si ustedes toman las fórmulas y escriben los valores correspondientes, van a ver que les dan que x1 es 0 y t1 es 0. O sea, en el sistema, el primer suceso, aparece en estas coordenadas y tiempo en el otro. Y el segundo suceso, aparece en estas coordenadas y tiempos, que están acá. De acá ustedes pueden
que el segundo suceso en el sistema sin primar ocurre en la posición x2. Si ponen que T'2 lo despejan de acá como T2 sobre gamma, se les va el gamma acá y les queda que x2 es beta c por t, o sea, b por t2, que es precisamente el desplazamiento que ha tenido el reloj. Pero el tiempo que observan para esos dos sucesos en el sistema sin primar es la diferencia entre este T2 y este T1. O sea, es gamma T'2, y como el T'2 era T0, es gamma por T0, o sea, es gamma por el intervalo de tiempo en el sistema primado. Entonces, ustedes tienen que la relación, si quieren, le llaman tau al tiempo medido, al intervalo de tiempo medido en el sistema sin primar, y tau 0 al sistema primado, donde está en reposo el reloj, y les queda que el tiempo del reloj, el tiempo que ha transcurrido para esos dos sucesos del reloj en el sistema sin primar es más grande que el tiempo que ha transcurrido para el reloj en el sistema donde está en reposo. Obviamente, cuando el factor beta vale, o sea, si consideramos un reloj que está quieto, el factor beta va a valer 0, entonces tau es igual a tau 0. Pero en cualquier sistema donde un reloj se esté moviendo con velocidad v, su tiempo se va a ver dilatado. Hay lamentablemente acá no tengo un pizarrón para mostrarles cómo podría funcionar un reloj de dos espejos enfrentados uno con otro y ver efectivamente cómo ocurre esta dilatación del tiempo. No lo tengo acá en los apuntes. Pero bueno, lo que importa es esto, que si un reloj tiene un cierto tiempo, o sea, si un reloj funciona durante un cierto periodo tau 0 en su sistema en reposo, entonces visto en movimiento, ese tiempo va a aparecer dilatado, ¿sí? En este factor, va a venir dividido en la raíz de 1 menos beta cuadrado. O sea, vamos de nuevo al ejemplo. Tau 0 valía 1 hora. Entonces, con el reloj puesto en movimiento, para que uno vea que las manecillas pasaron hasta 1 hora, a lo mejor tienen que pasar, el tau tiene que valer 2 horas. Es decir, el reloj va más lento. Es como que las cosas en movimiento empiezan a pasar en cámara lenta. Por eso se alarga la vida de los astronautas, porque empiezan a vivir lentamente. Creo que hay alguien más que está pidiendo entrar, o creo que ya, no sé si consiguió entrar, entraron todos. Bueno, vamos entonces a hablar ahora del efecto Doppler. Quiero saber si tienen preguntas sobre esto o si más o menos se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe. Sí. Entonces, el tiempo del astronauta es el que se dilata. Claro. A ver, se dilata para el observador que está en el suelo. Para él mismo no, porque es su propio tiempo. Es decir, el reloj en la nave va en reposo. El reloj, claro, el reloj de la nave está en reposo y ahí marca el tiempo que tiene que marcar. 1 hora, ahí es 1 hora. No hay otra vuelta. O sea, si una persona vive 80 años en una nave espacial, va a vivir 80 años y no va a vivir más. Pero visto desde tierra, los 80 años le pasan en cámara lenta y entonces a lo mejor pueden pasar 500 años para que realmente la persona llegue a morir, llegue a tener 80 años. Envejece mucho más lentamente. Ese es hay algunos fenómenos, interesantes. Uno se puede preguntar si es, por ejemplo, posible visitar
una galaxia como la galaxia Andrómeda, que es una de las vecinas nuestras más cercanas, pero está lo mismo a 2,5 millones de años luz. Es decir, para llegar a esa galaxia hay que viajar durante 2,5 años a la velocidad de la luz. Sí, 2,5 millones de años luz. Es una cantidad de tiempo impresionante. Viajando a la velocidad de la luz, 2,5 millones de años, obviamente que parece que nadie podría visitar eso y llegar vivo a esa galaxia. Está tan lejos que cuando la luz de Andrómeda, la que estamos viendo ahora, salió de Andrómeda, acá en la Tierra todavía no existía el hombre actual. Existían el Homo erectus o el Homo habilis, que eran simios antropoides, o sea, muy primitivos. Y la luz que salió de la galaxia, en ese momento, de la galaxia Andrómeda, recién está llegando ahora a la Tierra. Entonces, está muy lejos. La pregunta es, ¿es posible llegar? Bueno, si uno se pone en una nave espacial y se empieza a mover a una velocidad suficientemente cercana a la de la luz, todos los tiempos en el interior de esa nave espacial, que es un sistema de referencia en movimiento, comienzan a funcionar más lentos. Entonces los relojes van más lentos, los procesos biológicos van más lentos y los seres humanos pueden vivir más, pueden llegar a vivir los 2,5 millones de años que hacen falta para llegar a la galaxia de Andrómeda. Pero entonces ustedes a lo mejor se plantean el problema de otra manera. Dicen, pero ¿qué pasa para la persona que está adentro de la nave espacial? Porque adentro de la nave espacial él vive con su propio tiempo, va a vivir nada más que 80 años. ¿Cómo puede ser que viva 2,5 millones de años? La respuesta a eso es la siguiente. Para ese astronauta, él está en reposo adentro de la nave espacial, pero la Tierra y la galaxia Andrómeda se están moviendo para el otro lado a una velocidad muy próxima a la de la luz, porque el movimiento es relativo. Entonces él se considera quieto, pero ve que la Tierra y la galaxia van para el otro lado con una velocidad muy cercana a la de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que la distancia entre la galaxia Andrómeda y la Tierra se acorta por la contracción de Lorentz. Entonces él a lo mejor pasan 20 años y consigue llegar a Andrómeda, porque ahora la distancia entre la Tierra y Andrómeda se ha vuelto muy cortita. O sea, ¿se dan cuenta? Eso es lo maravilloso de la relatividad, que no tiene contradicciones. Visto desde los dos sistemas de referencia, el astronauta va a poder llegar a Andrómeda. En un sistema va a poder llegar porque, aunque no puede viajar más rápido que la luz, va a vivir mucho, porque hay dilatación del tiempo. En el otro sistema de referencia, donde no hay dilatación del tiempo propio de él, en ese sistema lo que va a ocurrir es que la distancia se contrae por la contracción de Lorentz, y entonces lo mismo puede hacer el viaje. Entonces, eso es lo interesante de la relatividad, que lo que en un sistema tiene que ver con el tiempo, en el otro sistema a veces tiene que ver con las longitudes y las posiciones en el espacio. Espacio y tiempo en la relatividad juegan siempre en conjunto. Eso es lo que Einstein introdujo de extraordinario, porque para la física clásica el tiempo es una cosa separada del espacio, es una cosa que transcurre independientemente de si los sistemas de referencia se mueven o no se mueven, si el espacio absoluto existe o no existe. El tiempo es una cosa independiente totalmente del espacio. En cambio, en la relatividad no. Tiempo y espacio pasan a estar unidos de una manera única. Bueno, el efecto Doppler, ustedes saben
acá he hecho yo un análisis del efecto Doppler. Estas son cosas que ustedes las deben saber ya porque la han visto con Oscar al ver ondas. El efecto Doppler es el efecto del cambio de longitud de onda y de frecuencia de una onda por el movimiento del... A ver, hay tres elementos que intervienen en la propagación de ondas clásicas, de las que ustedes, por ejemplo, las ondas sonoras. Los tres cosas que se pueden mover son el emisor, el receptor, acá los he indicado en este dibujo con la letra E y R, el emisor y el receptor. El receptor es esa orejita que puede tocar, y el emisor es el puntito. Y lo otro que se puede mover también es el medio de transmisión, que es el aire. Hay tres cosas que pueden estar en movimiento relativo. Uno puede tener, por ejemplo, el emisor y el receptor quietos, pero el aire puede estar en movimiento. Puede estar arrastrando las ondas sonoras, o sea, puede haber viento. En ese caso también las longitudes de onda cambian. O sea, son tres elementos que intervienen en el efecto Doppler de las ondas mecánicas, podríamos decir así. Y se estudian, bueno, diferentes situaciones de acuerdo a quién se mueva respecto de qué. Entonces, por ejemplo, acá hemos tomado un receptor que está en reposo respecto al medio, respecto al aire. El receptor está en reposo y el emisor se mueve. Entonces, en un cierto tiempo t, cuando se han emitido n ondas y han recorrido una distancia c por t, el emisor se ha movido hacia adelante una cantidad v por t. Entonces, las n ondas, en vez de estar ocupando la distancia que hubiera ocupado si el emisor no se hubiera movido, como se ha movido hacia adelante, ahora esas n ondas están metidas en un espacio más chico. Eso significa que la longitud de onda disminuye y la frecuencia de esas ondas aumenta. Bueno, acá está hecha la cuentita de esa cinemática, que es muy fácil, y sale la formulita del efecto Doppler cuando el emisor se acerca al receptor. Otra posibilidad es tener el receptor en movimiento y el emisor en reposo. Entonces acá lo que ocurre es que la frecuencia de llegada de las ondas se vuelve más lenta, porque el receptor se está huyendo, digamos, está escapando hacia la derecha, entonces los frentes de onda llegan más espaciados. Acá también está hecha la cuentita y acá sale la formulita. Perdón, acá no se está escapando el receptor, acá el receptor está yendo en contra. Lo he puesto para tener una situación parecida a esta donde se acercan las dos cosas. Si el receptor va dirigiéndose hacia el emisor, entonces los frentes de onda aparecen con mayor frecuencia, o sea, el periodo de recepción, el tiempo de recepción entre un frente de onda y el siguiente disminuye, y bueno, la frecuencia aumenta. Y esta es la formulita del aumento. Fíjense que son distintas, las dos son aumentos de frecuencia, esta que vi primero y esta otra, pero una lleva el factor de corrección abajo con un signo menos, entonces este número es menor que 1 y el cociente entonces nu es mayor que nu0, y acá aparece con un signo más pero arriba. Entonces en ambos casos hay aumento de frecuencia, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el emisor y el receptor se mueven los dos juntos en el medio con la misma velocidad? Bueno, en ese caso se produce la combinación de los dos casos y la frecuencia queda la misma. Tienen que invertir el signo de la velocidad acá arriba porque el receptor en este caso se está moviendo hacia la derecha. Resulta que la frecuencia es la misma cuando los dos se mueven respecto de... Pero hay que tener cuidado porque hay una cosa que cambia. Como ahora hay viento, porque ustedes se están moviendo respecto al medio, entonces lo que cambia es la longitud de onda porque cambia la velocidad de propagación de las ondas. Bueno,
acá está también escrita la formulita, hay un argumento de índole matemática que en la física a veces usamos los físicos, que es que cuando tenemos cantidades como la frecuencia, por ejemplo, que uno sabe que es una cantidad escalar y tiene un problema donde hay, por ejemplo, solamente dos vectores que intervienen para producir esa frecuencia, que sería el vector de velocidad de propagación de la luz en estos frentes de onda esféricos y el vector de velocidad del emisor o del receptor, con qué cantidad o cómo se relaciona para encontrar la frecuencia con esa cantidad escalar. Bueno, acá está dicho, la única manera de construir, en este caso del efecto Doppler, una cantidad que me pueda dar una frecuencia y que sea una cantidad escalar, es el producto escalar de C con B, del vector C con B. Entonces sale la formulita del efecto Doppler a partir de un análisis de las características, podríamos decir así, matemáticas de los entes físicos que intervienen en ese proceso. Bueno, entonces, ¿qué es todo esto? A ver, las fórmulas exactas del efecto Doppler, cuando uno considera los movimientos simultáneos de las tres cosas, de emisor, receptor y medio, y además cuando los vectores de movimiento son cada uno no en la misma línea, sino en líneas que no son colineales los vectores de desplazamiento del emisor, del receptor y del viento, las fórmulas del efecto Doppler son bastante complicadas. O sea, el efecto Doppler uno lo analiza muy simplemente cuando coloca emisores y receptores en la misma dirección del movimiento. Pero en casos en que no estén en la misma dirección del movimiento los emisores, los receptores, o que haya movimiento del medio que propaga las ondas, las fórmulas son complicadas. En relatividad no hay un medio de propagación porque la luz no propaga en ningún medio. Entonces lo único que existe es el emisor y el receptor. Y el movimiento de ellos es relativo. O sea, uno no puede asegurar si el que se mueve es el receptor hacia la derecha o si es el emisor hacia la izquierda. Acá lo he dibujado, el emisor moviéndose hacia la izquierda, y he tomado el receptor como sistema fijo en el sistema primado, en este dibujito que está acá. ¿Qué tiene de bueno que hayan solo dos sistemas y que el único movimiento entre ellos es que sea relativo? Bueno, que la fórmula va a ser mucho más fácil, porque no va a depender prácticamente, no va a depender de cómo se mueva el medio transmisor de las ondas ni de esas cosas raras. Acá hay solamente un emisor, un receptor y el movimiento relativo entre ellos, nada más. Entonces, ¿cómo se hace para estudiar el efecto Doppler? Entonces, lo que vamos a imaginar, como les digo, es que acá tenemos emisor y receptor en el instante inicial del problema, cuando los dos sistemas están juntos. Es el instante inicial. T1 igual a T'1 igual a 0. El receptor acá está en una primera situación junto con el emisor. Cuando se emite el primer frente de onda, a los frentes de onda véanla como pulsos que se están emitiendo. Se emite el primer pulso, el primer frente de onda que sale desde O. El receptor, como les digo, se va a quedar quieto acá en el sistema primado, lo estoy tomándolo como quieto. El emisor se está moviendo con menos B hacia la izquierda en el sistema sin primar. Al cabo de un tiempo, el emisor emite un segundo pulso que va a aparecer en esta posición. Entonces, esos son los dos sucesos, la emisión del primer pulso y la emisión del segundo pulso, que sabemos que en el sistema sin primar se producen en X1 igual a 0 y T1 igual a 0, el primer pulso, y el segundo pulso se produce también en X2 igual a 0
porque el emisor está ubicado en el origen del sistema sin primar, y en T2 igual a T0, que es el periodo de emisión de las ondas. O sea, el tiempo que se demora entre un frente de onda y el siguiente, con la misma fase, por supuesto. Dos frentes de onda que tengan la misma, o que difieran en 2pi en fase. Imagínenlo, como les digo, como dos pulsos que salen, uno en este instante y posición y el otro en este instante y posición. Entonces uno ahora toma las transformaciones de Lorentz y se fija dónde y cuándo aparecen esos pulsos en el otro sistema, en el sistema primado. Entonces acá está hecha la transformación, o sea, toman las fórmulas de la transformación de Lorentz y calculan esos valores que se ven en el otro sistema. Podría parecer que el tiempo en el otro sistema fuera la diferencia entre este T'2, donde aparece el pulso 2, y el T'1, pero hay que tener cuidado porque fíjense que el segundo pulso, no aparece en la posición donde está el receptor. El receptor está en el origen del sistema primado, está en X'0, sino que aparece más atrás. Quiere decir que hay que esperar un tiempito adicional, que es la propagación de la luz. Aparte de este tiempo de'2, para que aparezca el segundo pulso en el lugar donde está el receptor, tiene que haber una propagación con la velocidad de la luz desde el punto X'2 hasta el origen de coordenadas. Entonces eso es lo que está hecho acá. Está agregado al T'2 ese tiempo adicional que está calculado acá. Ese valor de tiempo total de llegada entre el primer pulso y el segundo pulso en el sistema del receptor es el periodo de la emisión de onda que está viendo. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, usando lo que es el factor gamma, poniéndolo en función de beta, sale esta fórmula que está acá para la frecuencia observada en el sistema que se está moviendo respecto del emisor. Esta es la frecuencia que se observa en el receptor y Nu0 es la frecuencia en el emisor. Y por supuesto la longitud de onda es la inversa, porque longitud de onda y frecuencia están relacionadas con una fórmula que dice que lambda por nu es igual a c, a la velocidad de la luz, que es la velocidad de fase de las ondas luminosas, y entonces son inversas una respecto de otra, y entonces sale esta otra formulita que está acá. Este es el caso del efecto Doppler longitudinal, como lo he dibujado acá. También hay un efecto Doppler transversal que es debido simplemente al hecho de que el emisor, cuando emite, es como si fuera un reloj que está haciendo tic-tac, tic-tac. Cada vez que hace tic-tac está emitiendo un frente de onda. Visto desde el otro sistema, ese reloj tiene dilatación del tiempo, entonces funciona más lento. Entonces la frecuencia con que se recibe la emisión desde esa dirección perpendicular, los periodos son mayores y las frecuencias son menores. Entonces hay un efecto Doppler que se llama efecto Doppler transversal. Más abajo les he tirado como un problema para que intenten resolver con las formulitas de transformación de velocidades y esas cosas, la fórmula general del efecto Doppler para un emisor que se mueve con una cierta velocidad v y forma un ángulo θ con la dirección en que está el receptor. Por supuesto, el θ es la dirección de donde viene la luz. Estoy suponiendo que es la luz que está llegando en el momento que está llegando, no en el momento en que salió del emisor, porque para que llegue acá tiene que haber salido antes de acá, entonces el emisor tendría que estar más atrás. Esta es la luz que está entrando acá en este momento en el receptor, el ángulo θ. Bueno, que demuestren que van a
observar, digamos, que acá este ángulo theta que aparece acá tiene que ver con el ángulo de aberración de Bradley, ese que hablábamos de cómo tenía que enfocar el telescopio Bradley para ver las estrellas. Bueno, hay una manera todavía incluso más fácil que la vamos a ver más adelante para sacar el efecto Doppler, que es cuando estudiemos las transformaciones de energía y cantidad de movimiento de los fotones, porque entonces vamos a ver que esas cantidades se transforman de una manera muy, muy sencilla, entonces estas fórmulas salen muy fácilmente haciendo esas fórmulas de transformación. Pero acá ya tienen las fórmulas del efecto Doppler relativista, las pueden usar, pueden resolver problemas con ellas si necesitan. Bueno, estamos llegando a un punto que es famoso, que es la paradoja de los gemelos. ¿En qué consiste la paradoja de los gemelos? Obviamente, las paradojas se resuelven cuando uno empieza a pensar realmente como se debe pensar en relatividad. Lo que pasa es que cuando uno piensa en los términos de la física clásica, la relatividad presenta situaciones que son paradójicas, es decir, cosas que parecen no ser correctas o contradecirse. La paradoja de los gemelos consiste en lo siguiente: hay dos hermanos gemelos, uno es el astronauta, A, por eso la A de astronauta, y el otro un biofísico, por eso le he puesto B, porque bueno, el astronauta se va de viaje a una estrella lejana, a una distancia D, como está dibujado acá, con una cierta velocidad V bastante grande, tiene que ser, por supuesto, y el hermano se queda en la Tierra. Como el hermano que se va se está moviendo con la velocidad V, su vida se ve transcurrir más lenta. Llega a la estrella, pega la vuelta, siempre con la velocidad V. Entonces, cuando se vuelven a encontrar acá, el hermano B lo tiene que encontrar más joven al hermano A, porque el hermano A ha envejecido más lentamente. Todos sus procesos biológicos han ido más lentos en la dilatación del tiempo. O sea, el reloj para B, el reloj de A tiene que haber marcado nada más que 20 años cuando a él le pasaron 60. Entonces B tiene ya como 80 años y A tiene nada más que 40. Y eran gemelos. Entonces se va a notar la diferencia. Ahora, si uno se para en el sistema del astronauta A, lo que observa es que B va hacia el otro lado con velocidad menos V. Ahora el astronauta está en reposo en su sistema. Y él observa que su hermano se va hacia atrás con menos V y después vuelve de vuelta y se va a encontrar y va a decir, pero no, entonces mi hermano tiene que ser más joven que yo. Porque se estaría dando el caso simétrico. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene razón? Bueno, acá están hechas las cuentitas. Acá están hechas las cuentitas para ver cuánto, analícenlo ustedes después, léanlo tranquilo lo que está acá. Bueno, vean a ver bien cómo salen las cuentas. ¿Cuál es el problema acá? O sea, lo que van a notar es que uno de los dos dice que el otro vuelve más joven. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Cuál es el que va a envejecer menos y cuál va a quedar o va a estar más viejo? La respuesta es que en realidad este problema parece una paradoja porque uno olvida que este problema no es simétrico. El observador B es el que tiene la razón. Su hermano astronauta va a volver más joven que él. ¿Por qué tiene la razón? Porque su predicción está hecha en un sistema de referencia que es siempre inercial. La
teoría de la relatividad es válida en sistemas inerciales, mientras que el astronauta está en un sistema que puede haber tenido velocidad v durante un largo recorrido del camino, pero tiene 4 instantes, o por lo menos 3 instantes de aceleración del sistema inercial. Primero, cuando acelera desde velocidad 0 de haber estado con su hermano v para llegar a tener la velocidad v. Después, para poderse frenar en la estrella, no pasarse de largo, y después acelerarse para el otro lado. Todo eso es un proceso de aceleración continuo bastante largo. Después se mueve durante un trecho largo con velocidad v de nuevo, pero después tiene que frenar para volverse a encontrar. Entonces, el astronauta ha estado en un sistema de referencia no inercial, un sistema acelerado. Vamos a ver más adelante que cuando veamos un poquito sobre la teoría general de la relatividad, acuérdense que esta es la teoría especial, es válida para sistemas inerciales únicamente. Einstein después intentó hacer la extensión de su teoría, y lo hizo, a sistemas no inerciales de referencia. ¿Qué pasa cuando uno está parado en un sistema que tiene aceleraciones? Por ejemplo, rotación. Bueno, en esa teoría hay un principio famoso que se llama principio de equivalencia, que dice que los sistemas acelerados equivalen a campos gravitatorios. Entonces el astronauta es como si hubiera estado en estos procesos de aceleración en campos gravitatorios muy intensos. En campos gravitatorios muy intensos el tiempo transcurre más lentamente y por eso envejece menos. Si ustedes vieron la película Interestelar, imagino que algunos de ustedes la habrán visto, el tipo, el actor que hace la película, el astronauta, se mete en la cercanía de un agujero negro, y donde los campos gravitacionales son intensísimos, y después resulta que vuelve a la Tierra y encuentra que su hija es mucho mayor de edad que él. Bueno, eso es por el efecto del campo gravitatorio, y en este caso, por la equivalencia entre campo gravitatorio y aceleración del sistema de referencia, el astronauta que está acelerado en los frenados y en las partidas es el que vuelve más joven. O sea, la razón la tiene el cálculo que hace el biofísico, B, el que está en tierra. El astronauta no puede usar la fórmula de la relatividad especial para hacer sus cuentas porque está en sistemas de referencia que no son inerciales. Bueno, hay una manera de encontrar o ver claramente la diferencia entre los dos, que es analizando el efecto Doppler, imaginando que los dos van emitiendo señales hacia el otro, y viendo qué es lo que ocurre con el tiempo de emisión de las señales y las frecuencias, cómo se van modificando, etcétera, y ahí van a ver que se puede hacer un cálculo que permite encontrar los resultados correctos para resolver la paradoja de los gemelos. Bueno, una cosa interesante es la siguiente. Hay una paradoja, así como hay una paradoja de los gemelos que se refiere al tiempo, hay otra paradoja que ustedes deben conocer menos, o tal vez no la deben conocer, que es la paradoja de la varilla y la mesa. Ustedes toman una mesa y una varilla, y la mesa tiene una ranura, R, del mismo largo que la varilla en reposo. O sea que la varilla calza justa por ahí. Cuando la mesa está en reposo y la varilla se mueve, la varilla se vuelve más corta que la mesa. Y entonces, al llegar al agujero de la mesa, se tiene que caer. Pasa por el agujero
agujero de la mesa y se cae. Ahora, visto no en el sistema de la mesa, sino visto el problema en el sistema de la varilla, la que se contrae es la mesa, entonces ahora el agujero es más chico y entonces la varilla tendría que pasar de largo. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? Si el observador parado sobre la varilla o el observador parado sobre la mesa. El que está sobre la mesa, como les digo, dice la varilla se corta, pasa por el agujero. El que está sobre la varilla dice la mesa se corta, no pasa por el agujero. Pero los procesos físicos tienen que ser los mismos en los dos sistemas. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? Bueno, la respuesta está escrita ahí. Lamentablemente, si estuviéramos en una clase presencial, yo en este momento los estaría dejando a ustedes pensar ustedes la respuesta. Pero acá está escrita, y no me queda más remedio que ir con esto como está. Quien tiene razón es la persona que está sobre la mesa, porque la mesa en todo momento es un sistema inercial. Y ustedes me dicen, ¿cómo? El otro es un sistema no inercial, sí, porque uno está presuponiendo, no lo hemos dicho, pero acá he escrito un vectorcito G de aceleración de la gravedad. Entonces hemos dicho que la varilla se cae. Para que se pueda caer, tiene que haber la aceleración de la gravedad. De manera entonces que la varilla que va a estar acelerada en presencia del vector de aceleración G', se constituye en un sistema no inercial y puede pasar a través de la mesa, aunque el agujero sea más chico que la varilla. ¿Eso por qué? Porque lo que se puede mostrar en la relatividad, analizando cuidadosamente el movimiento, es que la varilla se dobla y pasa por el agujero de la mesa. ¿Cómo que se dobla? Me van a decir ustedes. Bueno, en la teoría de la relatividad no existen los cuerpos rígidos. No existe el sólido rígido. Eso se puede mostrar fácilmente con una varilla rotante. Si ustedes toman una varilla que rota o un disco que rota y lo hacen suficientemente grande, el extremo puede llegar a moverse con una velocidad, con una frecuencia angular cualquiera, omega, una velocidad angular omega. La velocidad en el borde, que es omega por el radio, puede llegar a hacerse igual o mayor que la velocidad de la luz. Eso no puede ser porque el disco no puede, ninguna parte del disco puede moverse a una velocidad mayor que la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá lo he dibujado con una varilla. Una varilla que no se moviera, que no rotara, tendría una cierta longitud. Cuando empieza a rotar, las partes más extremas comienzan a atrasarse y entonces toma esta forma que está dibujada acá. Es una cosa parecida a la que ocurre con la galaxia. La galaxia tiene brazos en espirales, ¿sí? Entre otras cosas, porque si rotara a la velocidad que tiene que rotar, partes externas de la galaxia lo harían si la galaxia botara como un objeto rígido, serían velocidades que serían del orden de la de la luz o incluso superiores. Entonces, en la teoría de la relatividad no existen los cuerpos rígidos. La suposición de rigidez incluso implica, cuando hay una rigidez total y absoluta, implica que, por ejemplo, la velocidad de propagación de las ondas elásticas es infinita. Entonces ustedes se dan cuenta que eso no puede ser cierto. De hecho, como una onda elástica propaga con una cierta velocidad finita, si ustedes a una varilla le pegan un tirón, una varilla muy larga, la parte final de la varilla no se va a enterar sino un tiempo después de que ustedes han pegado el tirón acá. Es decir, cuando se estira una varilla, no se estira completa de golpe, sino que tiene que propagar una onda elástica que avisa que hay un extremo donde se está estirando, y de esa manera se va transmitiendo la onda hasta el final, y recién entonces la varilla ya queda totalmente estirada. Bueno, si
si hubiera rigidez absoluta, la velocidad de propagación de las ondas elásticas sería infinita. Los cuerpos rígidos no existen en la teoría de la relatividad. Entonces ustedes no van a poder estudiar una mecánica del cuerpo rígido. De hecho, todas las cosas que ustedes estudian en la relatividad, en muchos casos, prácticamente, sobre todo cuando hay campos de gravedad muy intensos, las fuerzas eléctricas se vuelven pequeñas comparadas con la de la gravedad, y entonces las distintas partes de un cuerpo se desintegran. No hay fuerzas de cohesión entre las diferentes partes que están unidas electrostáticamente. Todos los cuerpos que conocemos acá en la casa nuestra, en el planeta Tierra, que vemos a diario, están unidos por fuerzas eléctricas, que son las que dan la unión de los cristales, la unión de las fuerzas de rozamiento. Todas esas fuerzas son interacciones electrostáticas. Pero en campos gravitatorios muy intensos, como ocurre en estas situaciones extremas de la relatividad, esas fuerzas son despreciables, y entonces los cuerpos se consideran como fluidos, como si fueran gases o como si fueran líquidos. Bueno, lo importante es lo siguiente, que no van a encontrar una dinámica del cuerpo rígido. No les va a aparecer en la relatividad el tensor de inercia. Sí les va a aparecer ni los momentos de inercia, esas cosas. Sí les van a aparecer el impulso angular, ese tipo de cosas sí aparecen. Los velocidades de giro, ese tipo de cosas aparecen, pero no aparecen como si fueran sólidos rígidos. Los cuerpos se consideran como continuos deformables dentro de la relatividad. Bueno, esa es la razón por la cual la varilla esta puede pasar a través del agujero este. Entonces ustedes ven que hay cuestiones simétricas. La paradoja de los gemelos tiene su simétrica en la paradoja de la varilla. Bueno, no sé si me he olvidado de algo ahí, pero bueno, yo me detendría acá, porque ya tendríamos que entrar a dinámica relativista. Yo lo que les sugiero es que vayan resolviendo, tienen material de sobra para resolver problemas del final de capítulo de Alonso Fin en la parte cinemática. Todos los problemas del capítulo 6 del libro los pueden ya encarar. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre este tema. Yo diría que en la próxima clase que nos juntemos, o sea, sería el martes que viene, traigan ya algunos problemas vistos, y si tienen dudas, aprovechen, las preguntamos, las contestamos, las discutimos entre todos acá en el grupo. Si alguien no entiende algo de un problema, puede preguntarlo ahí, y podemos discutirlo. Me parece a mí que sería una manera de ir avanzando con la parte práctica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Lamentablemente este sistema no se presta mucho para que puedan levantar la mano y preguntar como en clase, pero bueno, cuéntenme un poquito si se ha entendido, o si tienen algunas dudas, pregúntenmela ahora. Sí, profe, hasta ahora se ha entendido. Hay algunas cosas que releyéndolo se van a ir asentando también. Bueno, o sea, ¿nadie tiene cosas para preguntar? En particular, profe, a mí me haría falta sentarme a leer detenidamente para poder preguntar. Por el momento, lo que usted ha dicho en la clase sí lo he entendido. Bueno, me alegra. Qué sé yo, se me hace tan difícil hablarle a la nada, porque como no tengo ni siquiera las caritas de ustedes acá en la pantalla, lo único que tengo una pantalla semi gris y la presentación, es como hablarle al vacío. Entonces no sé realmente, hay veces
parece que por las caras yo me voy dando cuenta si están entendiendo o no están entendiendo, pero acá no tengo ninguna opción en ese sentido. Así que bueno, disculpen si las cosas no salen todo lo bien que yo quisiera, pero bueno, cualquier duda, pregunten nomás, con gusto lo respondo. Bueno, profe, gracias. Bueno, si no, dejamos acá entonces y nos vemos el martes. Profe, entonces, el horario es a las 17:45. 17:45. Les pido por favor que sean puntuales, porque si no han visto lo que pasa cuando empiezan a entrar. No sé por qué razón comienza a haber problemas de conectividad, se corta y detallado para demostrarlo bien, viendo cada punto donde aparece en tal instante de tiempo, este punto donde está, y ahí se ve lo que pasa. No está hecho ahí, simplemente está dicho, porque no es la intención hacer un cálculo detallado de eso, sino explicar conceptualmente que hay una simetría entre las cosas que ocurren con el tiempo y con el espacio. Toda vez que ustedes en relatividad se plantean una paradoja con el tiempo, casi con seguridad van a dar una paradoja simétrica que ocurre con el espacio, porque son dos cosas que están íntimamente unidas al punto que de cierto modo espacio y tiempo se vuelven dos cosas sin existencia, identificables unas con otras. Muchos procesos donde tienen que ver con cuestiones espaciales tienen que ver con las temporales y viceversa. Están muy unidos, espacio y tiempo. Por eso, un poquito más adelante, vamos a definir lo que se llama el espacio-tiempo, que es realmente nuestro universo, más que tener 3 dimensiones, tiene 4. Vamos a ver también lo que significa hablar de dimensiones. Pero espacio y tiempo aparecen muy unidos, entonces se considera como que hay una cuarta dimensión de tipo que es casi espacial. Bueno, ¿algo más? No, de parte mía no. Bueno, perfecto. Entonces, nos estaremos viendo